Mi novia dijo el plena boda mi exnovio llegará en cualquier momento y me iré con él pero su ex nunca llegó, todos se burlaronse ella. No voy a dramatizar esto ni exagerarlo. Me llamo Arturo, tengo 31 años y lo que ocurrió el día de mi boda fue tan extraño que incluso ahora, tiempo después, sigo intentando entenderlo del todo. Aún así, voy a contarlo tal como pasó, sin adornos innecesarios. Sandra y yo estuvimos juntos durante 2 años. Ella tenía 27. Nuestra relación no era perfecta, pero tampoco era problemática. Nos conocimos en el trabajo, en un ambiente bastante rutinario, y al principio todo fue sencillo, conversaciones largas, intereses en común, salidas tranquilas. Nada extraordinario, pero sí estable. Con el paso del tiempo, Sandra empezó a hablar cada vez más sobre el matrimonio. No tanto sobre la vida en pareja después de casarse, sino específicamente sobre la boda. Tenía una imagen muy clara en su mente, un evento grande, elegante, casi como sacado de una telenovela. Siempre mencionaba una hacienda, luces cálidas al atardecer, música en vivo, invitados impecablemente vestidos y una entrada que captara la atención de todos. Yo la escuchaba y asentía. No porque compartiera completamente esa visión, sino porque entendía que para ella era importante. El problema era que, siendo realista, mi situación económica no coincidía con ese tipo de celebración. Tenía algunos ahorros, sí, pero no lo suficientes como para cubrir todo ese ideal sin comprometerme de forma irresponsable. Cuando le propuse matrimonio, fui honesto. Le dije que quería casarme con ella, que veía un futuro juntos, pero también dejé claro qué tipo de boda podía permitirme. Ella aceptó, o al menos eso creí. Durante los meses de preparación, empecé a notar pequeños cambios en su actitud. Nada lo suficientemente evidente como para alarmarme en ese momento, pero sí lo bastante extraño como para incomodarme. Se distraía con facilidad. A veces, en medio de conversaciones importantes sobre la boda, se quedaba mirando su teléfono. No respondía de inmediato cuando le hablaba. En más de una ocasión le pregunté si todo estaba bien, y siempre decía lo mismo. Estoy bien, solo estoy cansada. También había comentarios que no terminaban de encajar. De vez en cuando mencionaba su pasado de forma indirecta. No daba detalles, ni nombres, pero soltaba frases como: antes todo era más intenso. O: hay cosas que uno no olvida tan fácilmente. Yo no profundizaba. Pensaba que todos tenemos historias anteriores y que insistir demasiado solo traería problemas innecesarios. Aún así, había una sensación constante difícil de explicar, como si algo dentro de ella no estuviera completamente cerrado. El tema del lugar de la boda fue una discusión recurrente. Ella insistía en la hacienda. Yo le mostraba números, presupuestos, opciones más accesibles. Intenté ser lo más claro posible sin generar conflicto. Al final llegamos a un acuerdo, una locación más modesta, bien decorada, pero muy lejos de lo que ella había imaginado. Aceptó, pero algo cambió desde ese momento. Su entusiasmo disminuyó de forma evidente. El día de la boda llegó. Desde la mañana, algo se sentía fuera de lugar. No era el típico nerviosismo. Yo esperaba estar ansioso, sí, pero lo que percibía en ella era diferente. Cuando la vi antes de la ceremonia, su reacción no fue la que uno esperaría. No hubo emoción visible. Ni lágrimas, ni sonrisa amplia. Solo un saludo breve y una mirada que no se mantenía fija. El vestido que eligió era sencillo. No era feo, pero claramente más discreto de lo que siempre había descrito. Por sí solo no habría sido un problema, pero considerando todo lo que había dicho durante meses, resultaba contradictorio. Y luego estaba el teléfono. Sandra no lo soltaba. Lo tenía en la mano constantemente. Revisaba la pantalla cada pocos minutos, incluso cuando estaba rodeada de familiares o cuando alguien intentaba hablar con ella. Varias veces noté que lo desbloqueaba rápidamente y luego lo guardaba, como si no quisiera que nadie viera lo que estaba haciendo. En un momento le pregunté directamente: ¿estás esperando algo importante? Respondió casi de inmediato: no, solo estoy viendo unos mensajes.
No insistí. Ahora pienso que debía hacerlo. La ceremonia comenzó. Los invitados estaban sentados. Familiares, amigos, algunos compañeros de trabajo. El ambiente era normal, incluso agradable. Había conversaciones, sonrisas, gente tomando fotos. Yo estaba en el altar, esperando. Cuando Sandra comenzó a caminar hacia mí, todos giraron la cabeza. En cualquier otra circunstancia habría sido un momento significativo. Pero incluso ahí, algo no encajaba. Su expresión era seria. No distante exactamente, pero sí desconectada. Caminaba con seguridad, pero sin esa emoción que uno espera ver en alguien que está a punto de casarse. Llegó al altar. Nos colocamos frente a frente. El oficiante empezó a hablar, compromiso, unión, respeto, las palabras habituales. Yo intentaba concentrarme, mantener la calma, convencerme de que todo estaba bien. Pero entonces noté otro detalle. Sandra miraba hacia atrás. No constantemente, pero sí varias veces. Giraba ligeramente la cabeza, como si buscara a alguien entre los invitados, o incluso más allá de ellos. Sentí una incomodidad creciente. El oficiante nos pidió que nos tomáramos de las manos. Lo hicimos. Sus manos estaban frías. Cuando llegó el momento de los votos, yo hablé primero. Dije lo que había preparado. No era perfecto, pero era sincero. Cuando terminé, todos esperaron a Sandra. Pasaron unos segundos. Ella no reaccionó de inmediato. Miró a los lados, luego hacia atrás otra vez. Respiró hondo. Y entonces dijo: Mi exnovio va a llegar en cualquier momento, y me voy a ir con él. El silencio fue inmediato. No hubo risas, ni murmullos al principio. Fue un silencio absoluto, como si nadie hubiera procesado lo que acababa de escuchar. Durante un segundo pensé que había entendido mal. La miré esperando que sonriera, que dijera algo más, que aclarara que era una broma de mal gusto. No lo hizo. Su expresión seguía siendo completamente seria. El oficiante se quedó inmóvil, claramente fuera de lugar. Algunas personas en las primeras filas empezaron a intercambiar miradas. Otros comenzaron a susurrar, todavía sin entender del todo. Yo no dije nada al principio. Solo la observé, esperando que añadiera algo. Pero no lo hizo. Se limitó a mirar hacia la entrada del lugar, como si realmente esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Ahí fue cuando entendí que esto no era un impulso ni un error. Era algo que había decidido hacer, y lo estaba haciendo frente a todos. Su madre fue la primera en reaccionar. ¿Qué estás diciendo, Sandra?, preguntó en voz alta, visiblemente alterada. Deja de hacer bromas. Ese comentario pareció darle a la gente una salida cómoda. Varias expresiones cambiaron, como si quisieran aferrarse a la idea de que todo era un chiste inapropiado. Era más fácil creer eso. Pero Sandra negó con la cabeza. No es una broma, respondió con firmeza. Nos reencontramos hace un mes y decidimos irnos juntos. Vamos a empezar de nuevo. Él viene por mí. Esa frase terminó de romper cualquier duda. Los murmullos aumentaron. Ya nadie intentaba disimular. Algunos miraban directamente, otros evitaban hacerlo, incómodos. El oficiante dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer de la escena. Yo sentí algo difícil de describir. No fue enojo inmediato. Fue más bien incredulidad, mezclada con una sensación de vacío. ¿Estás escuchándote?, dije finalmente. ¿De verdad estás haciendo esto aquí? Sandra me miró. Por primera vez en todo el día parecía realmente presente. Pero no había tristeza ni culpa en su expresión. Era algo más frío. Siempre quise una boda grande, dijo. Siempre lo dije. Y cuando vi lo que realmente podías ofrecer, entendí que me estaba equivocando. Esa frase provocó una reacción inmediata. ¿Qué estás diciendo?, intervino su madre, levantándose de su asiento. Este no es el momento para hablar de eso. Es la verdad, respondió Sandra sin cambiar el tono.
No iba a quedarme en una vida que no quería. Compórtate. La interrumpió su madre, visiblemente avergonzada. La discusión entre ellas empezó a subir de tono. Ya no era una conversación privada. Era un enfrentamiento frente a todos. Algunos invitados evitaban mirar. Otros observaban sin disimular, como si estuvieran viendo algo de lo que no podían apartar la vista. Yo seguía en el altar, sin moverme. No sabía si intervenir, si irme, si decir algo más. Cualquier reacción parecía insuficiente para una situación tan absurda. Pasaron varios minutos. Nadie llegó. Sandra seguía mirando hacia la entrada de forma intermitente. Revisaba su teléfono. Caminaba unos pasos. Se detenía. La tensión no desaparecía, pero empezaba a transformarse en incomodidad colectiva. Algunas personas hablaban en voz baja. Otras miraban el reloj. Fue entonces cuando decidí romper ese estado. ¿Y dónde está? Pregunté, con un tono más seco. ¿Dónde está tu exnovio? Sandra no dudó. Va a llegar, respondió. Me dijo que no tardaría. Negué ligeramente con la cabeza. Esto es ridículo. No lo dije en voz alta. No hacía falta. Todo el mundo ya lo estaba pensando. En ese momento, algo cambió entre los invitados. Una mujer que estaba sentada en una de las mesas laterales se levantó. La reconocí. Era amiga de Sandra. Había coincidido con nosotros en varias ocasiones. Siempre había sido directa, incluso algo confrontativa, pero nunca imaginé que intervendría así. Se rió. No fue una risa nerviosa. Fue clara, abierta. Qué ingenua, dijo, sin levantar la voz pero lo suficiente para que varios la escucharan. Varias personas giraron hacia ella. Sandra frunció el ceño. Cállate, respondió. No sabes nada. Sé más de lo que crees, contestó la amiga, manteniendo la calma. Sacó su teléfono. Lo levantó lo suficiente para que Sandra pudiera verlo. Yo no alcanzaba a ver bien desde donde estaba, pero el cambio en la expresión de Sandra fue inmediato. Confusión. ¿Qué es eso? Murmuró, acercándose un poco. La amiga giró ligeramente el teléfono, permitiendo que algunas personas cercanas también vieran la pantalla. Era una videollamada. Y del otro lado estaba él. Un hombre recostado en lo que claramente era una playa. Arena clara, el mar de fondo, una sombrilla. Llevaba gafas de sol y sostenía una cerveza. No había prisa en su expresión. No había tensión. Parecía de vacaciones. Sandra dio un paso hacia atrás. No, dijo en voz baja. Eso no puede ser. Saluda, dijo la amiga con ironía. Te está viendo. El hombre levantó ligeramente la botella, como si hiciera un saludo informal. No parecía incómodo. Parecía entretenido. Sandra negó con la cabeza. No, esto no, intentaba hablar, pero no terminaba las frases. ¿De verdad pensaste que iba a venir? Continuó la amiga. Sandra no respondió. Solo miraba la pantalla. Tú dijiste que, empezó, dirigiéndose al teléfono. Dijiste que vendrías. El hombre sonrió. No era una sonrisa amable. Era claramente burlona. No se escuchaba todo lo que decía, pero su actitud dejaba claro que no estaba tomando nada en serio. Algunas personas se levantaron para ver mejor. Luego otras. El círculo alrededor de la amiga empezó a crecer. Lo que antes era tensión contenida se transformó en una escena caótica, aunque nadie levantaba la voz del todo. Sandra estaba completamente descolocada. Esto no fue lo que hablamos, dijo, casi para sí misma. Dijiste que íbamos a empezar de nuevo. La amiga soltó una pequeña risa. Sí, empezar de nuevo. Pero sin ti. Sandra la miró con enojo. Cállate. No, respondió la amiga. Porque yo hablé con él. Ese comentario generó otra ola de murmullos. ¿Qué? Preguntó Sandra, confundida. Hablé con él hace unos días,
continuó. ¿Sabes qué me dijo? Sandra no respondió. Parecía no querer escuchar. Que nunca pensó venir, dijo la amiga. Que solo estaba pasando el rato contigo. El silencio volvió por un momento. Pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de vergüenza. Sandra volvió a mirar la pantalla. Eso no es verdad, dijo. Tú me escribías. El hombre en la videollamada dio otro sorbo a su cerveza. Luego habló. Esta vez, algunos más cercanos lograron escuchar. Relájate, solo era diversión. Sandra se quedó inmóvil. Como si su mente necesitara tiempo para procesarlo. No, repitió. No, tú dijiste que. Pero no terminó la frase. Porque ya no había nada que sostener. Ni promesas, ni planes, ni excusas. Solo la realidad, expuesta frente a todos. La escena aún no terminaba de asentarse cuando la amiga de Sandra hizo algo más. Sin previo aviso, colgó la videollamada. El sonido seco del corte marcó un final claro. Como si ya no hubiera nada más que comprobar. Sandra se quedó mirando la pantalla, esperando que la imagen volviera. No volvió. La amiga bajó el teléfono con calma, lo guardó y la miró directamente. La verdad, dijo, es que él y yo hicimos una apuesta. Hubo una pausa. Nadie habló. Si lograba que arruinaras tu boda, yo le daba dinero. No lo dijo con emoción ni con rabia. Lo dijo como si estuviera explicando algo sin importancia. Pensé que no ibas a caer tan fácil, añadió. Pero bueno, supongo que ganó. Ese fue el golpe final. Sandra no reaccionó de inmediato. Su rostro cambió poco a poco. Primero incredulidad, luego comprensión, y finalmente algo más profundo. Empezó a llorar. No era un llanto discreto. Era evidente, desordenado. Yo confié en él, dijo entre lágrimas, más para sí misma que para alguien más. Nadie se acercó. Nadie intentó consolarla. En ese momento, uno de mis amigos se levantó de su asiento. Lo conocía bien. No era alguien que filtrara lo que pensaba. Bueno, dijo mirando alrededor. La boda se cancela o comemos igual. Porque la comida ya está aquí. Algunas personas soltaron una risa incómoda. No creo que tenga sentido desperdiciar todo esto, añadió. Ese comentario terminó de romper lo poco que quedaba de solemnidad. La ceremonia dejó de existir en ese instante. Lo que quedaba era simplemente un grupo de personas que habían presenciado algo absurdo, y ahora no sabían cómo actuar. Sandra seguía llorando. Pero entonces algo cambió. Fue sutil, pero evidente. Levantó la cabeza, se secó las lágrimas rápidamente y respiró hondo, como si estuviera tomando una decisión desesperada. Está bien, dijo. Podemos continuar. Varias personas la miraron con incredulidad. Ella me miró directamente. Sigamos, añadió. Olvidemos esto. Ese fue, probablemente, el momento más desconcertante de todo. No lo que había pasado antes, sino su intento de actuar como si nada hubiera ocurrido. La observé unos segundos antes de responder. No sentía rabia en ese momento. Era algo más frío. Más claro. No, dije finalmente. Hice una pausa. No sé qué es peor, continué. Si lo que acabas de hacer, o que todavía creas que se puede ignorar. Nadie intervino. Esto no es un error, añadí. Es una decisión que tomaste delante de todos. Sandra negó con la cabeza. Solo me equivoqué, dijo. Podemos arreglarlo. Pero ya era demasiado tarde. Las reacciones de los invitados empezaron a cambiar. El silencio incómodo se transformó en comentarios abiertos. Primero discretos. Luego no tanto. Alguien se rió. Luego otro. Después empezaron los comentarios más directos. No todos, pero sí suficientes. Sandra dio un paso atrás. Buscó a su madre con la mirada. Esperando apoyo. No lo encontró.
Su madre negó con la cabeza, visiblemente afectada. No puedo creer esto, dijo. De verdad no puedo. Sandra volvió a llorar. Mamá, vámonos, dijo con la voz rota. Pero su madre no se movió. Vete tú, respondió. Yo me voy después. Esa respuesta fue suficiente. Sandra se quedó inmóvil unos segundos. Luego dio media vuelta y salió corriendo. Nadie la detuvo. Nadie la siguió. La puerta se cerró detrás de ella. Y con eso, todo terminó. O al menos, lo que quedaba de esa historia. Yo me quedé en el altar unos segundos más. Sin pensar demasiado. Solo procesando. Uno de mis amigos se acercó. ¿Estás bien? No respondí de inmediato. No hacía falta. Todo estaba claro. Al final, decidí no irme. El banquete ya estaba pagado. La comida estaba servida. Y marcharme habría sido darle aún más peso a lo ocurrido. Así que nos sentamos. Mis amigos, algunos familiares, incluso mi madre. El ambiente era extraño. No era una celebración. Pero tampoco era un momento triste en el sentido tradicional. Era algo intermedio. Una especie de reunión incómoda donde todos sabían que habían presenciado algo fuera de lo común. Mi madre se quedó conmigo. No dijo mucho, pero su presencia fue suficiente. Esa noche regresamos a casa. El silencio en el camino ya no era tenso. Era más bien cansancio. En los días siguientes, todo se acomodó rápido. Demasiado rápido. La historia empezó a circular. Primero entre los invitados. Luego entre conocidos. Después más allá. No porque yo la contara. Simplemente era inevitable. Sandra desapareció. Se fue de la ciudad. Nadie supo exactamente cuándo. Ni cómo. Ni a dónde. No volvió a su casa. No recogió sus cosas. No intentó comunicarse. Como si hubiera decidido borrar esa parte de su vida por completo. Yo me encargué de lo que quedó. Sus pertenencias. Ropa. Objetos personales. Al principio pensé en guardarlos. Esperar. Ver si regresaba. Pero con el paso de los días esa idea perdió sentido. Terminé donando la mayoría. No por rencor. Sino porque no había motivo para conservar nada. Eran solo objetos. Y lo que representaban, ya no existía. Con el tiempo, todo se volvió más claro. No en el sentido de entender por qué pasó. Sino en aceptar que pasó. Y que no había nada que rescatar. Si algo quedó de todo esto, fue una sensación extraña. Como si hubiera sido testigo de algo que no debería haber ocurrido así. Algo que incluso ahora sigue pareciendo irreal. Pero fue real. Y por eso lo cuento. Porque hay cosas que, si no se ponen en palabras, nunca terminan de encajar del todo. Y esta es una de ellas.